Muy buenas tardes, compatriotas, residentes en todas las partes, en todas partes del mundo. Nuevamente con ustedes, bueno, en América estamos de tarde y en Europa pues ya están de noche. En este momento voy a presentarles al doctor Guillermo Olivera Díaz. Tengo el grato honor de presentar al abogado penalista doctor Guillermo Olivera Díaz, con amplia experiencia en derecho penal. En esta ocasión vamos a tratar el tema que ya hemos nosotros hemos puesto en el YouTube y en el Facebook también, en la cual pues se trata sobre la negación, digamos así, a ver si doctor usted me puede ayudar en eso, por favor. Sí, de la cuestión previa que ha planteado el profesor Castillo, ha Sí, sido denegada por el juez penal de investigación preparatoria, Juan ya, Carlos Shepley Soria. perfecto. Muchas gracias, doctor. Usted tan siempre, la verdad que admiramos mucho su lucidez y todo lo que usted sabe. En realidad yo, mi profesión es otra. Había invitado a un abogado para que pueda realizar esta entrevista. Lamentablemente han habido motivos ajenos a su voluntad. En cualquier momento puede estar entrando. Mientras tanto, usted sabe, en este momento está en Gran Bretaña. Es hora inglesa tanto en Gran Bretaña como en Canadá. Entonces comenzamos nosotros con la transmisión en vivo y le dejo a usted con la palabra. Tenga usted la gentileza de explicarnos muchas cosas que los peruanos en el exterior no sabemos lo que ha pasado en el Perú. Muchas gracias. Adelante, por favor. Encantado, compatriota Elisa Berrospi Espinosa. Ojalá, como se llama su programa Despertando Conciencias, tuviera la virtud, quien les habla, Guillermo Olivera Díaz, de siquiera contribuir al amago de un despertar de esas conciencias que a veces son impuras. Decía Sorojova, no hay conciencia pura, porque tienen una raigambre inconsciente, turbia y a veces torva, como los que están en el Congreso del Perú, Congreso de la República. Apreciada compatriota, cuando usted me llamó para invitarme a esta entrevista, no lo pensé dos veces. Tuve especial interés en que sea yo escuchado, por lo que acepté su invitación, en vista que el juez penal de investigación preparatoria, juez supremo, Juan Carlos Shepley Soria, acababa de declarar infundada la cuestión previa que planteó la defensa técnica de Pedro Castillo. Lo que significaba que al declarar infundada la cuestión previa, seguía los 18 meses de prisión preventiva ya infligidos, no solo por el juez penal referido, sino también por 5 jueces supremos más. Pero para que la audiencia peruana, europea, canadiense me entienda, quiero hacer un poco de docencia. El 7 de diciembre Sí, del doctor, año me disculpa, le voy a poner en pantalla grande para que puedan nuestros compatriotas escucharle con mucha atención. Me permite, yo voy a tener que estar detrás de cámaras para darle todo el espacio posible a usted, su exposición. Muy amable. como usted lo desee. Gracias, gracias. Adelante, por favor. El 7 de diciembre del año próximo pasado, el presidente Pedro Castillo Terrones
sorpresivamente leyó, repito, leyó un mensaje a la nación, bastante tembloroso, en donde empleaba unos términos demasiado conocidos en este palenque jurídico. Disolver, disolver, disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones, etcétera, etcétera. No me interesa el contenido de ese mensaje, pero es un hecho. Se leyó el mensaje. Eso fue a las 11:40 de la mañana del referido 7 de diciembre del año 2022. A las 13:42, es decir, a menos de 2 horas de haber leído su mensaje, de hecho, un mensaje pueril, de hecho, un mensaje iluso, de hecho, un mensaje de un inexperto, pero por lo que se escuchó del mensaje, a las 13:42, es decir, a la 1:42 de la tarde, fue detenido en supuesta flagrancia de delito, dizque, y fue detenido por información de su propia escolta policial, en connivencia o coordinación con otros efectivos policiales liderados por un coronel Colchado. Lo intervinieron cerrándole el paso a sus vehículos con unas metralletas atrás y adelante y al costado izquierdo y al derecho quizá, y lo introdujeron en el local de la prefectura. Minutos luego lo hemos visto a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, asistir a ese local de la prefectura con todo un séquito de fiscales para asumir competencia, entre comillas, respecto del detenido. Y bueno, eso fue a la 1:42 de la tarde. El Congreso de la República había convocado impropiamente, impertinentemente, a una sesión de pleno para las 12 de ese día, del 7 de diciembre, para tratar un asunto que ya se había conocido pues a las 11:40 de la mañana, que me refiero es la lectura del mensaje de la Nación. Y desde las 12 del día hasta la 1:59 de ese mismo día se produjo el último voto por el cual dizque se vacaba al presidente de la República, don Pedro Castillo. Y a la 1:59, yo he visto el vídeo hasta repetidas veces, se logró solo la suma de 101 votos. Eso fue a la 1:59. A las 2:50 y tantos de la tarde, es decir, una hora después, he escuchado en diversas formas, he visto que ya la hoy presidenta, entre comillas, Dina Boluarte Segarra, ya estaba yendo al local del Congreso porque había sido convocada para prestar juramento. Por supuesto que ya el Congreso había sido rodeado por las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales y por fin a las 3:53 de la tarde prestó juramento. Lo juramentó a Dina Boluarte Segarra José Williams Zapata, que es presidente del Congreso. Pero el referido es ampliamente conocido en materia de antiterrorismo. Él es uno de los mentores de la masacre de Acomarca, uno de los mentores de la masacre de Putis, y por supuesto el llamado héroe de Chavín de Huántar.
Solo en Puti se habló de 124 muertos, ¿ah? Gente desarmada, ¿ah? Porque los niños que se mataron no estuvieron armados. Las mujeres que se mataron tampoco. Los ancianos que se mataron menos. Así que se mataron niños, mujeres y ancianos en número de 124. Y cuando alguien preguntó, ¿y por qué a niños? Algún milico, algún antiterrorista armado dijo, es que estos niños pueden ser terroristas mañana más tarde cuando sean adultos. Por eso hay que extinguirlos, eliminarlos desde ahora. Bueno, él le tomó el juramento a Dina Boluarte. ¿A qué hora? 3:53 de la tarde del 7 de diciembre. Como ven, ya teníamos una presidenta, entre comillas, si quiere, de facto, ese día 7 de diciembre a las 3:53 de la tarde. Pero aquí va lo espeluznante. Ese mismo día se había impreso en forma extraoficial el diario El Peruano, que salió a las 3:59 de la tarde, en donde se publicaba la vacancia que se había declarado en contra del presidente de la República. Y cuando se publica una norma el día 7 de diciembre a las 3:59 de la tarde, por mandato de la publicación, porque por mandato de la Constitución, porque la publicación es consustancial al acto jurídico, solo rige esta norma a partir del día siguiente. En consecuencia, solo a las 3:57 de la tarde del 8 de diciembre habría surtido efecto la publicidad de la vacancia y recién a partir de ese momento habría juramentado la reemplazante, entre comillas, pero lo hizo a las 3:53 de la tarde. Lo curioso es que, o si quiere lo tremebundo, si quiere lo estuporizante, si quiere lo estremecedor, es que esta llamada vacancia fue liderada, gestionada, convocada por el presidente del Congreso, José William Zapata, quien en esa sesión del Pleno fue el único que hizo uso de la palabra. Y en primera línea, lo único que presentó es una resolución en donde se proponía la vacancia. Es decir, se presentaba un proyecto de resolución de vacancia. Y respecto de este proyecto de resolución de vacancia, ninguno de los 130 congresistas, es que tuvieron todos, hizo uso de la palabra. Nadie habló, nadie dijo esta boca es mía. Se mordieron la lengua, ni chus ni mus. El único que habló fue José William Zapata. Y como no se dio la palabra a nadie, él dijo, debemos pasar inmediatamente a votación. Por eso es que la votación comenzó y se terminó a la 1:59 de la tarde. ¿Esto qué significa? Que esa resolución de vacancia declarada por el Congreso es totalmente nula de pleno derecho porque nunca tuvo un procedimiento arreglado a derecho. Para que una vacancia se declare por el Congreso, tiene que haber un procedimiento formal, un procedimiento regulado en el reglamento del Congreso, en cuyo paso inicial tiene que haber una moción escrita de vacancia, moción escrita de vacancia y suscrita, escrita por el texto y los argumentos y suscrita por 26 congresistas. Aquí no hubo la moción escrita de vacancia ni la firma de ninguno de los 26, por lo tanto no hubo moción de vacancia. Y cuando se da cuenta el Pleno de que esta moción de vacancia ha sido presentada, el Pleno es convocado a sesión para debatir la admisión de esa moción de vacancia. Y después de un debate arduo, esa moción debe ser aprobada para ser debatida por un mínimo de 52 votos. Como no ha habido esa convocatoria para la admisión, ni hubo la sesión, ni hubo los 52 votos, entonces tampoco hubo esta sesión del Pleno de admisión de vacancia.
y después de admitida la vacancia, tiene que el mismo pleno del Congreso, señalar fecha para su debate y votación final. Y como el reglamento del Congreso es el único que rige este procedimiento, ningún congresista puede dictar una norma, ni el presidente del Congreso, ni la unanimidad de los 130 puede cambiar las normas reglamentarias. El artículo 89A, inciso C, del reglamento del Congreso, establece que cuando el Pleno quisiera poner una sesión antes del tercer día de admitida la moción y antes del 10º día de admitida esa moción, tiene que haber para esa fijación de la sesión antes del tercero y antes del 10º, un mínimo de 4/5 del número legal de congresistas. Y el número legal de congresistas es 130. Y 4/5 de 130 es 104. 104 votos tiene que ver para señalar la sesión del Pleno antes del tercero, como era este caso, que lo querían hacer a velocidad de un rayo. Para el respectivo debate tiene que haber 4/5 en donde se acuerde el sometimiento a debate, y por fin la votación tiene que cumplirse con esas mismas 4/5, es decir, con 104 votos. Y lo que sucedió aquel día a la 1:59 de la tarde fue que el número de votos alcanzado fue solo el número de 101, por lo tanto está lejos de 104, así que no se puede validar una votación de 101 debiendo ser 104, no porque lo dice Guillermo Olivera Díaz, sino porque lo establece el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso tiene asidero constitucional. En la Constitución nos establece estas 4/5. En ninguna ley especial se establece estas 4/5. En ninguna ley ordinaria tampoco. Solo es el reglamento del Congreso, aprobado por la mayoría correspondiente del Congreso mismo, el que establece que tiene que haber un número de 104 como mínimo para la dictación de sesión antes del tercero, del debate mismo y de la votación. No hubo eso, por lo tanto, no puede el presidente del Congreso, motu propio, presentar un proyecto de resolución de vacancia y aprobarlo o hacerlo aprobar a manu militari por 101 votos y no por 104. Muy bien, pero aquí viene otra cosa espeluznante. No hay vacancia sin procedimiento. Aquí se declaró a una resolución que se publicó a las 3:50 de la tarde, pero no tiene ninguna validez. Pero don Pedro Castillo ya había sido detenido a la 1:42 de la tarde. Por lo tanto, él ya estaba en manos de la policía y de la Fiscalía de la Nación. Para esa sesión en donde se acuerda, entre comillas, su vacancia, tuvo que haber sido citado porque él iba a ser vacado, y tuvo que haberse citado a su defensa, porque en efecto él ya había acreditado 2 abogados. No se citó ni al vacado, ni al que se iba a vacar, ni a la defensa, lo que significa que esta resolución de vacancia fue votada ilegalmente, antirreglamentariamente, por un mínimo no reglamentario, sin la presencia del vacado, sin siquiera su citación y sin la defensa que exige la Constitución política para todo trámite de aquel que es citado por la autoridad, como en este caso es el Congreso. Y bueno, ya fue detenido por estos señores Colchado y compañía. Ya hemos referido que asistió la fiscal de la Nación a ese local, se lo puso a disposición al detenido de esta fiscal de la Nación en forma totalmente delictiva, absolutamente inconstitucional, porque la policía, como regla, no tiene ninguna facultad para detener a nadie, salvo que mediara orden judicial frente a un requerimiento fiscal.
Pero la Constitución, en su artículo segundo, inciso 24, parágrafo F, dice que si la policía tiene competencia para detener al sujeto activo de delito flagrante, de delito flagrante. He aquí el comienzo de la gran farsa policial. Se lo detuvo al presidente en funciones, porque recuerden que la vacancia todavía no se había dado a las 13:42, ni se había publicado en el Peruano. Se lo detuvo, dizque, por encontrarse en delito flagrante. Pero esa es la primera parte del artículo segundo. Por favor, los que me escuchan, que lean el renglón seguido de este mismo numeral constitucional. Es decir, artículo segundo, parágrafo inciso F, parágrafo F. Parágrafo 24, inciso F. Dice, el detenido, en este caso por la policía en delito flagrante, debe ser, repito, debe ser, otra vez, debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente. Jamás dice de la Fiscalía de la Nación. Es que los señores de la policía que no son versados en derecho, y tampoco la fiscal de la Nación, porque ella tiene su compromiso en otra dirección, es comprometida delictivamente también como parte de su organización, aplicó una norma del Código Procesal Penal, por la cual la policía que detiene en delito flagrante lo pone a disposición del fiscal. Pero eso lo dice el Código Procesal Penal. Esa es una norma infraconstitucional. Es una ley ordinaria el Código Procesal Penal. Jamás ha modificado un mandato constitucional relativo a un presidente. Jamás ha dicho ese Código Procesal Penal, una vez que yo entro en vigencia, no rige ninguna norma de la Constitución Política del Perú aprobada en 1923, jamás. Siempre la norma constitucional prevalece, predomina, está por sobre una norma ordinaria del Código Procesal Penal. ¿Y por qué no es aplicable el Código Procesal Penal? Porque hay funcionarios públicos llamados aforados. Aquellos que para ser perseguidos penalmente, procesados o detenidos, sea en detención preliminar o en prisión preventiva, tienen que ser sometidos al trámite constitucional llamado de antejuicio político. Trámite de antejuicio previsto en el numeral 99 de la Constitución Política, en concordancia con el número siguiente, el 100, y también en concordancia con el número 117 de la misma Carta Política. ¿Qué dice este número 99? Dice que la Comisión Permanente puede acusar ante el Pleno al presidente de la República por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones. Esa es la norma genérica. Pero el 117, que es una norma especial que morigera, limita, restringe a la norma general referida al artículo 99 de la Constitución Política, dice que durante su gobierno, es decir, durante su mandato, el presidente de la República solo puede ser acusado por 5 delitos que allí se establecen. 5, no más, no por todos los del 99. Y por esos mismos 5 delitos, entre los que está haber disuelto el Congreso, ojo, haber disuelto, haber impedido las elecciones, haber cometido traición a la patria, por esos mismos 5 delitos, a pesar de que se los detuviera en flagrancia, no puede ser detenido ni extendida su detención preliminar por 7 días como se hizo, si es que no ha sido pasible del antejuicio, si es que no ha sido sometido al antejuicio político previsto en el numeral 99 y el 100, cuyos artículos del Código Procesal Penal ahora aplicados en ningún momento lo cambian. Por eso es que al darle cuenta del detenido en supuesta flagrancia a la fiscal de la Nación, delictivamente lo hicieron y
infringiendo la Constitución, porque la Constitución dice que debe ser puesto a disposición del juez. ¿Qué habría hecho el juez? Jamás el juez pudo haberle extendido la detención preliminar policial a 7 días, como lo hizo Juan Carlos Sheckley Soria, a pedido de la fiscal de la Nación. Y resulta que la fiscal de la Nación no tenía vela en ese entierro, no tenía competencia, porque según el artículo 99 referido, en concordancia con el artículo 100 que sigue de la Constitución Política, solo un presidente de la República tiene que ser sometido a un proceso penal y detenido en consecuencia cuando ya el trámite final del antejuicio se ha producido y se ha emitido la resolución acusatoria de contenido penal, en cuya resolución acusatoria recién se establece qué delitos ha cometido o qué delito ha sido perpetrado, qué clase de delito se ha consumado. Puede que se trate de un delito común, puede que se trate de delitos de función, y eso debe constar en la resolución acusatoria aprobada por el Congreso de contenido penal, cuyos términos de esa resolución acusatoria ningún fiscal de la Nación, ningún juez supremo, ni ninguna sala penal de 5 jueces supremos, aunque los lidere César San Martín Castro, puede excederse de los límites de la calificación jurídica de esos hechos como delito por el Congreso. Ni puede excederse, es decir, si hay 3 delitos no puede poner 4 ni 5, ni puede reducir los términos de esa acusación. Si, por ejemplo, el Congreso ha dicho que un presidente ha cometido 5 delitos, ningún fiscal de la Nación lo puede procesar por 2, reduciéndolo de 5 a 2, porque son los términos de la acusación congresal, de la resolución acusatoria aprobada por el Congreso, los únicos que definen la calidad de los delitos, el nombre de los delitos y su número. Así que el Congreso, repito, ni puede exceder ni reducir los términos de esa acusación. En este caso, señores, no ha habido ningún trámite de antejuicio, pero sí hubo un amago de haberlo. ¿Por qué amago? Porque la fiscal de la Nación, que es la capitoste nuclear de este aquelarre jurídico, entre comillas, el mismo día 11 de diciembre, después del 7, ofició al presidente del Congreso para que le levantaran la prerrogativa del antejuicio. Fue el domingo, mediante un oficio. Y el presidente del Congreso, muy veloz, muy suelto de huesos, convocó al pleno el día domingo 11 a las 5 de la tarde, sin citar al detenido, sin citar a su defensa, en una sesión maratónica. Se aprobó por solo 67 votos, ya no 101, el levantamiento de la inmunidad. No, señores, así no se levanta la prerrogativa del antejuicio. La prerrogativa de este antejuicio político, otros le llaman juicio político, otros le llaman acusación constitucional, como es el término que emplea el reglamento del Congreso. Tiene que haber, una denuncia constitucional, incoada por la fiscal de la Nación. 2, esa denuncia tiene que ser puesta en conocimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la única que nombra un delegado para que se pronuncie si debe ser admitida o no, si debe ser procedente o no esta denuncia constitucional. Y para la hipótesis que se proponga su procedencia, el imputado debe ser convocado, debe ser noticiado, debe ser citado, es decir, notificado que se ha presentado una denuncia constitucional contra él para ver qué es lo que corresponde a su interés, a su defensa. ¿Lo ha habido en este caso? Nada de eso. Y ese proyecto presentado por un delegado
de los 25 de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se somete al pleno de la subcomisión y allí se aprueba o no su procedencia. Si se aprueba su procedencia, pasa el trámite a la comisión permanente del Congreso. Y la comisión permanente, que la integran 30 congresistas, es la única que acuerda la investigación de un acusado constitucionalmente y le da 15 días de término para que se produzca esta investigación y actuación y ofrecimiento de prueba. Por supuesto con citación del acusado, en este caso del denunciado, y por supuesto con citación de su defensa, como ya sucedió en caso de traición a la patria, que por el mandato del Tribunal Constitucional fue archivado. Pero ahí se presentó un doctor Palomino Manchego para hacer la perorata que hizo, ¿no? Pero en este caso, del supuesto intento de golpe de Estado, jamás hubo ese trámite ni de la subcomisión, como refiero, ni de la comisión permanente y menos del pleno del Congreso. Porque cuando ya haya terminado el trámite final en la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente de nuevo debe convocar al acusado, en este caso ya, a su abogado, para que se defienda pertinentemente, y solo después de que la comisión permanente apruebe el trabajo de la subcomisión, nombrar una comisión acusadora de 3 congresistas para que oralmente sustenten la acusación ante el pleno del Congreso. Y después del debate correspondiente, muy arduo, entre tiras y aflojas, entre objeciones, dúplicas, réplicas, etc., recién viene la votación final, que allí se aprueba o no la resolución acusatoria de contenido penal, en cuyo caso recién se da cuenta al fiscal de la Nación para que se inicie el proceso penal correspondiente. Allí se ha terminado el antejuicio. Pero en este caso, el 11 de diciembre se pidió que le levanten el antejuicio al Congreso y el Congreso lo levantó entre comillas. Pero ese es el trámite para levantar un antejuicio previsto en la Constitución. Jamás. El trámite, lo he referido, tiene que ser el procedimiento completo del antejuicio que lo inició el 12 de diciembre la fiscal de la Nación. A las 7:12 de la mañana presentó la denuncia constitucional, miren, muy de madrugada, quizás no había tomado ni desayuno, ni había tomado su orange juice, como decimos en Londres. Y cuando llegó al pleno de la subcomisión de acusaciones constitucionales esta denuncia constitucional, inmediatamente, a toda velocidad, a toda velo, decimos los que somos los que jugamos con jovencitos, a toda velo, declararon sustraída la materia, sustraída, porque el pleno en una sesión dominguera le había levantado, entre comillas, un antejuicio. Señores, si la Constitución establece en el artículo 99 y 100 y 117 un trámite ineludible como es el antejuicio, mediante el procedimiento riguroso que acabo de narrar, ¿acaso el pleno del Congreso, aunque sea por unanimidad, puede levantarle sin trámite alguno? Jamás, jamás. Bueno, sucedió pues que se sustrajo la materia, pero ese mismo día, domingo que es 11, ya la fiscal de la Nación, recuerden, que había sido puesto a disposición el detenido a su férula de Fiscalía de la Nación, pidió la detención preliminar judicial de 7 días. Recuerden que la flagrancia por acción de la policía solo podía durar 24 horas. Tuvo que ser puesto a disposición del juez y no lo fue. Le pusieron a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía, aplicando el Código Procesal Penal, pidió el término de 7 días de detención preliminar y el juez, el que ha resuelto la cuestión previa como infundada, Juan Carlos Checley Soria, es el que también dictó la detención preliminar judicial de los 7 días. Y antes
que se venza los 7 días, la amplió por 2 días más, aplicando un numeral de la Constitución que es inaplicable para un aforado que no había sido pasible del antejuicio. Muy bien, ya le dictaron la detención preliminar de 100 días, de 7 días, lo amplió a 2 días, por fin lo aprobó ese término. El abogado del entonces, en ese momento, era un Ronald Atencio, a quien después conocí, a quien ni quisiera ni referirlo, ni mirarlo, ni escucharlo, porque dijo que él lo iba a defender al presidente hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias fueron que al siguiente día abandonó la causa. Ronald, debe darte vergüenza de haberte dicho ante Guillermo Olivera Díaz que tú defendías con Raúl Noblesilla al presidente hasta las últimas consecuencias, a diferencia de Guillermo Olivera Díaz. Y yo te dije, floro conmigo, barato. Muy bien, lo abandonó. Ese apeló de la peor manera. Subió a la sala de César San Martín Castro y se confirmó la detención preliminar judicial de los 7 días, por unanimidad de 5 jueces supremos, cuya ponencia estuvo a cargo de César San Martín Castro, y que los demás 4 supremos solo firmaron, sin cambiarle ni una coma, ni una letra, ni una palabra, nada, porque César San Martín Castro es el autoritario, es el capitoce dentro de los que tienen la práctica judicial como colegas suyos. Cuando yo leí esa resolución de César San Martín, él como ponente, que los demás solo han firmado, por lo tanto es la ponencia de San Martín y la resolución de él, yo dije, esta es una sentencia, porque ya calificó el delito como delito de rebelión, ya calificó rebelión alternativamente de conspiración. César, tú no puedes hacer calificación de delito si es que no ha habido resolución acusatoria del Congreso. Solo es la resolución acusatoria la que establece qué delito se ha cometido por un aforado como es el presidente de la República. Y solo después de esa calificación jurídica, tú no puedes ni exceder esa calificación, ni restringir, ni reducir esa calificación, pero tú te mandaste por cuenta propia. Ya hiciste la calificación jurídica como de rebelión o de conspiración alternativamente, sin que haya habido antejuicio. Y además agregaste que no hubo golpe de Estado, sino que tan solo ha habido tentativa. Tentativa significa que yo no consumé, que yo no perpetré, que yo no soy autor de un delito flagrante, porque el delito flagrante es que yo lo haya estado cometiendo o que yo lo haya consumado. Solo así la policía me puede detener. Además, tú dijiste, solo es tentativa, por lo tanto, la tentativa es un delito que no se ha cometido. Y además, en mi caso, yo pienso que esa tentativa, que tú la consideras punible, pienso que esa tentativa es una tentativa inidónea o delito imposible por inidoneidad del medio empleado para cometer un llamado golpe de Estado, porque no se comete golpe de Estado blandiendo tembloroso una hoja de papel y leyéndolo en la televisión. Señor César San Martín Castro, el delito de rebelión exige acciones materiales. El núcleo del tipo, el verbo nuclear, el verbo medular de una rebelión es el alzamiento en armas. Y don Pedro Castillo lo único que alzó es ese papelito tembloroso que leyó y que él ni lo ha escrito, y que otros que con terminología jurídica le ayudaron a redactar. Ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿no? Por lo tanto, tú no puedes decir que estaba tentado un delito porque se leyó un papel, un delito que en ningún momento se está convocando ni a las Fuerzas Armadas ni a la fuerza policial. Ni siquiera ha habido el efecto de mover un simple soldadito, un simple cachaquito, un simple cabo sierrafilas o un simple capitán o mayor o comandante o coronel o general de la Fuerza Armada, ni de la Fuerza Policial. Nadie se movió.
Por lo tanto, allí hay una tentativa inidónea, impune, por idoneidad del medio, porque con un mensaje que se lee jamás se comete un golpe de Estado, como sí lo hizo Alberto Fujimori el año 92, en donde la noche anterior ya desplazó a toda la Fuerza Armada en todo el país, ya desplazó a las puertas del Congreso y los cerró y no los dejó entrar, y a los que estaban adentro los sacaron a patadas, a empellones o de la oreja. Ese es alzamiento de armas, y al siguiente día nosotros hemos visto tanquetas, como ahora vemos las tanquetas desplazarse a nivel nacional, enviadas por Dina Boluarte y por este chacal llamado Alberto Otárola. Eso es delito de rebelión. Y César San Martín, tú no tienes que interpretar la rebelión como tú crees. Si tú lees el artículo 45 y 46 de la Constitución Política, allí se habla de la usurpación del poder. Ahí se habla de asumir el poder, de arrogarse el poder en una forma reñida con la Constitución y de las leyes, como lo ha hecho Dina Boluarte. Allí se dice, en forma expresa, César San Martín, grábalo, artículo 45, dice hacerlo es delito de rebelión, hacerlo, no intentarlo, no tener la idea de hacerlo, sino hacerlo significa consumarlo, perpetrarlo, producirlo. A eso se debe que aquí jamás se puede hablar de flagrancia para que haya una competencia de una detención policial. Porque la detención policial, ya lo dije, está prevista en la Constitución. La policía tiene competencia para detener en delito flagrante, ojo, delito flagrante, no en tentativa de delito, sino en delito flagrante. Tentativa de delito no es delito, pues, es la intención de cometerlo y no de haberlo cometido. Entonces, esa policía tiene que tener la competencia para detener en delito flagrante, pero no a su antojo, no ad libitum, no porque lo llama su jefe, no porque le dicen al Colchado, anda, ponte delante la camioneta que lo están llevando al presidente a guarecerse en la embajada de México, ponle la metralleta adelante, a la izquierda, atrás, detenerlo y llévalo a la prefectura. Eso es violatorio de nuestra legislación penal. La Constitución no rige a medias. Así como se detiene en delito flagrante por la policía, también la policía tiene la obligación constitucional de ponerlo a disposición del juez y no de la Fiscalía de la Nación, como delictivamente lo hizo. Y la Constitución no se puede aplicar a criterio del Colchado. Para ustedes ver qué cosa es flagrancia y cómo surge la competencia para la detención policial en flagrancia, tienen que recurrir a alguna norma jurídica. No es la norma de los militares, no es la norma de Otárola, no es la de Dina Boluarte, no es la de César San Martín, no, alguna norma jurídica. Los fiscales no dictan normas, ni las crean. ¿Saben cuál es la norma jurídica en donde se permite a la policía detener? Artículo 259 del Código Procesal Penal, que sí rige, porque esta norma no se opone a ninguna otra norma constitucional. En cambio, de pasarlo a disposición de la fiscal y no del juez, esa ley procesal penal no rige porque está contradiciendo a la Constitución que dice que hay que ponerlo a disposición del juez, porque solo el juez es competente para liberarlo y no para seguirlo deteniendo, no para ampliarle detención, no para abrir la investigación preparatoria, porque no es competencia del juez. Y solo esa policía, para detener a un presidente de la República, tiene un verbo rector. Solo lo puede detener cuando el sujeto activo del delito flagrante es sorprendido. Jefe de la policía, sorprendido. ¿Colchado lo sorprendió a Pedro Castillo en el Palacio de Gobierno? Jamás. Lo sorprendió delictivamente Colchado en la esquina de la avenida Wilson con la avenida España. Y allí fue el llamado momento consumativo del evento ya. ¿Disque ilícito? Jamás. No. Lo encontró en la calle, yéndose por ahí. Disque indicios de fuga. Y bueno, la ley no solo dice sorprender. La ley dice que la policía puede detener
en este caso a un presidente de la República, si es que lo descubre, en la realización del ilícito, señores Colchado, que son varios. Ustedes lo descubrieron, ustedes lo sorprendieron a Pedro Castillo en la avenida España y en el cruce con la avenida Wilson. En flagrancia, jamás, nunca. Ustedes lo capturaron por una orden superior venida de no sé quién y que quizá ese tampoco vio nada porque no se encontraba en Palacio de Gobierno. Así que esta flagrancia jamás existió porque no está dentro de los parámetros del Código Procesal Penal que le estoy refiriendo y que tiene asidero constitucional cuando la Constitución dice que se detenga policialmente en delito flagrante, delito y no tentativa de delito, que todavía no lo es. Pero aquí viene el problema muy serio, ¿no? Se dictó la detención preliminar judicial por el juez referido, Juan Carlos Sheckley Soria. Se apeló porque ya se había declarado esa detención preliminar, declarando válida la detención policial, a pesar de ser inconstitucional y a pesar de ser delictiva. La Sala Suprema que lidera César San Martín la aprobó. Y luego que se dictó la detención preliminar judicial, la Fiscalía de la Nación formalizó investigación preparatoria. ¿Qué es esto? El mismo juez, Juan Carlos Sheckley Soria, en diversas resoluciones, le había dicho: usted, fiscal de la Nación, solo tiene competencia constitucional para abrir investigación preliminar, pero jamás pasar a investigación preparatoria, menos jamás apresarlo a quien no es pasible de investigación preparatoria. A pesar de que el juez le había prohibido que pasara de preliminar a preparatoria, cuando esta fiscal de la Nación, inefable por cierto, esa que se doctora a los 3 meses de ser maestra, esa que tiene a los 3 meses el título de alas peruanas, esa que el SUNEDO dice que no sabe ni cuál es el número de su tesis, esa, a la vez que formalizó la investigación preparatoria, hizo requerimiento de prisión preventiva. El juez en la audiencia pública la declaró la prisión preventiva de 18 meses, la misma cantidad de meses que había pedido la fiscal de la Nación, porque miren, como organización criminal actúan inalámbricamente, como sistema endocrino unitariamente, ¿no? 18 te pide y 18 me has concedido. Se apeló esa prisión preventiva. De nuevo llegó a las manos de César San Martín Castro, quien fue de nuevo ponente de esta prisión preventiva. Y él fue el mentor de la desventura. Él fue el mentor de la desgracia de Pedro Castillo Terrones. No lo dice Guillermo Olivera Díaz, lo dice el mismo juez que dictó la prisión preventiva, Juan Carlos Sheckley Soria. Y lo voy a leer. Que el mundo, por favor, que el mundo lo retenga, lo viralice, esta resolución de César San Martín Castro, que los otros 4 supremos solo le firmaron, y que el juez Sheckley Soria lo repite textualmente, es decir, le está diciendo: señores, yo no dicto la prisión preventiva porque se me ocurre, yo no declaro infundada la cuestión previa porque se me ocurre. En otros términos, yo declaro infundada la cuestión previa porque me ha asesorado mi jefe, César San Martín Castro. Y aquí está lo que cita el juez referido. 12º, considerando de la resolución última que declara infundada la cuestión previa planteada por la defensa técnica de Castillo Terrones. Dice así: 12º, visto así, dice el juez Sheckley Soria, en el tema concreto, el de Castillo Terrones, el Congreso de la República, ya saben cuál es,
el de Williams, de los Montoya, de las Patricias, de los Cueto a Servir, en el ejercicio de las facultades establecidas en la Constitución. ¿No es cierto? Checle Soria, no es cierto, porque jamás hay ejercicio de facultades establecidas en la Constitución en una sesión del Pleno del domingo sin trámite de antejuicio. Esto que está establecido como facultad del Congreso es cuando el trámite del antejuicio ha sido completo, de principio a fin, desde la denuncia hasta la resolución final, y aquí no lo ha habido, sino de contrabando. Juan Carlos Checle y Soria, también mientes, también prevaricas, como tu jefe César San Martín. Establecida en la Constitución, el Congreso expidió 2 resoluciones, en efecto, por las cuales declaró primero la permanente capacidad moral del presidente Castillo Terrones y la vacancia de la presidencia de la República. En efecto, esa es una resolución. Declaró la permanente incapacidad moral sin trámite alguno, sin presentación de moción, sin narración de hechos, sin prueba documental que apareje esta narración fáctica o de hechos, y declaró la vacancia, y la vacancia la declara, según los considerandos de esta resolución, pues recuerden, puesta para ser aprobada sin moción, en donde dice, pretendió dar un golpe de Estado. César San Martín, Juan Carlos Checle, el mismo Congreso en la resolución que declara la vacancia, entre comillas, dice que Pedro Castillo pretendió dar un golpe de Estado. Quiso, intentó, pero ni siquiera lo intentó. Ojo, no hubo un comienzo de ejecución, porque el verbo ese es pretender. Yo pretendo enamorar a Juanita, pero ni siquiera le digo una palabra bonita porque tiemblo de miedo ante ella, ¿no? Eso es pretender. Lo dice el Congreso. Y en segundo lugar, la otra resolución. Levantó la prerrogativa del antejuicio político. Ya lo he dicho hasta la sociedad. No se levanta la prerrogativa del antejuicio por una resolución del Congreso dada como primera y última instancia, sin procedimiento alguno, sin trámite alguno, sin denuncia constitucional, sin trámite en la subcomisión, sin la aprobación de la comisión permanente, sin comisión acusadora, sin debate en el pleno, sin citar al vacado o al acusado y sin citar a su defensa. Así no se levanta la prerrogativa del antejuicio. César San Martín, tú eres juez supremo, tienes prerrogativa del antejuicio. ¿Qué tal si el mismo José William Zapata, un domingo 11 de diciembre, también por unanimidad, te levanta el antejuicio y te detienen preliminarmente y después prisión preventiva sin antejuicio? Vas a poner el grito al cielo, vas a decir, pero el artículo 99 a mí se me tiene que aplicar. No está el pleno para decir esta norma constitucional no la aplico. El pleno del Congreso no tiene facultades para eliminar un trámite que la Constitución lo exige, lo ordena, lo manda. No, jamás. Pero el juez Checle está diciendo, le está dando validez a esta resolución en donde le levanta, entre comillas, la prerrogativa del antejuicio. Y aquí viene lo lindo que dice, para este juzgado, o sea, para Checle y Soria, desde la perspectiva de un requisito de posibilidad como es la cuestión previa, no tienen sustento los argumentos expuestos por la defensa, pobre Eduardo Paches. No tienen sustento lo que él ha dicho. Y aquí viene lo serio. Mire, esto es, dice, toda vez que, dadas las circunstancias, como sucedieron los hechos, ojo, los del 7 de diciembre, esto es un inesperado mensaje a la nación, el de Pedro Castillo, contraviniendo el principio de separación de poderes, que nada tiene que ver con el delito de rebelión, establecido constitucionalmente, y una intervención en flagrancia delictiva con indicios de fuga del lugar de los hechos, hicieron evidente la necesidad de pronunciamiento parlamentario. Qué curioso. La flagrancia, los indicios de fuga, hicieron evidente la necesidad del pronunciamiento parlamentario, pronunciamiento para levantar una exigencia constitucional,
una figura jurídica prevista en varias normas constitucionales que no son modificadas por el Código Procesal Penal ni por la unanimidad de los votos del Congreso, aunque sea mal emitido, aunque sea mal dado, aunque sea mal quisto. Pero aquí viene lo serio. Como se señala, miren lo que dice Juan Carlos Checkley en este considerando 12º. Como se señala, está diciendo, como mi jefe me lo ha dicho, como se señala en el recurso de apelación. ¿Quién resolvió el recurso de apelación? César San Martín. Número 256-2022, Suprema. ¿De dónde está este expediente? Justamente de la sala de César San Martín. La flagrancia delictiva, ojo, la flagrancia delictiva, lo dice César San Martín Castro. Y la urgencia, ojo, y la urgencia, dos figuras. Uno, la flagrancia, dos, la urgencia. Aquí cita las comillas Checkley Soria. Se erigen en criterios o factores jurídicos sólidos para considerar no solo que el derecho de defensa no se afectó, a pesar de que nunca lo citaron ni al vacado ni a su defensor, sino que no se presentaba el supuesto de hecho estricto que habilitaba un procedimiento de antejuicio o de acusación constitucional. Gravísimo es esto. Significa que César San Martín Castro y los 4 más que firmaron y que ahora repite servilmente, ojo, servilmente, porque no agrega nada, Checkley Soria, significa que estos 5 supremos de la sala y este otro supremo de investigación preparatoria, es decir, en total 6 jueces supremos, han modificado el artículo 99 de la Constitución. Lo han modificado. Ya no necesitan el Congreso, ya no necesitan presentar un proyecto de reforma constitucional. No, nada de eso ya. Simplemente ellos, porque se les ocurre, en vista de que son jueces supremos, pueden hacer tabla rasa de una norma constitucional. Y les voy a leer cómo quedaría esta creación de una norma constitucional prohijada por César San Martín y por los 4 que firmaron más y repetida por Juan Carlos Checkley Soria. Dice así el artículo 99: corresponde a la Comisión Permanente del Congreso acusar ante el Congreso de la República al presidente de la República, ahí está, por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones. Ojo, por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones. Esa es la norma constitucional, la que rige y la que las he leído. ¿Saben cómo lo han modificado? Salvo, a excepción que se tratara de una flagrancia, en cuyo caso no se aplica esta norma constitucional. Gravísimo es esto. O sea, que este artículo 99 rige para todos los delitos, pero no en estado de flagrancia, y no frente a la urgencia de un pronunciamiento parlamentario que no necesita ser investigado. Gravísimo es esto. O sea, todos los que son sorprendidos en flagrancia, si fueran funcionarios públicos, si fueran jueces supremos, si fueran fiscales supremos o fiscales de la nación, no se les tiene que someter al antejuicio porque ya la norma constitucional ha sido modificada. Esta norma constitucional no se aplica para los casos de flagrancia y esta norma constitucional no se aplica para la defensa porque no se afecta, dice en estado de flagrancia, la no aplicación del antejuicio. El antejuicio, señores, se exige la defensa desde que es citado por la subcomisión, desde que es citado para la aprobación de un dictamen de procedencia que presente el delegado, para todo el trámite de la subcomisión, que es durante 15 días, en donde se ofrecen testigos, peritos, documentos, en donde declara el propio imputado o denunciado constitucionalmente, y en el pleno de la comisión permanente, allí rige también no solo la defensa material del procesado, sino también la defensa técnica a cargo de un defensor de 2 o de 4, y en el pleno del Congreso también la defensa material del denunciado, acusado y también de los abogados. Y en este caso, al haberlo detenido en flagrancia, al haberle dictado detención preliminar de 7 días y luego prisión preventiva de 18 meses, sin haberlo sometido al antejuicio, se le ha privado de la defensa de principio a fin.
desde el delegado de la subcomisión, desde el contenido de la investigación de la subcomisión, desde el trámite propio en la comisión permanente, desde el trámite que hace la comisión acusadora de 3 congresistas en el pleno y desde todo lo que puede defenderse en el pleno durante 60 minutos de defensa material, 60 minutos de defensa técnica y por fin en todos los momentos de réplica y dúplica que puedan intervenir pues los que ejercen la defensa en este caso del acusado procesado. Sin embargo, aquí este señor César San Martín y civilmente Checkley, Soria, dicen que cuando hay flagrancia y hay urgencia como esta sucesión de los hechos, ahí no rige el antejuicio, ahí no rige la norma constitucional. Gravísimo esto, y el juez, que como ustedes acaban de escucharme, está dando por válida esta resolución de vacancia que nunca tuvo un trámite. ¿Cómo un juez va a pronunciarse sobre un estado de vacancia sin que haya habido procedimiento alguno? ¿Cómo el juez va a decir que en estado de flagrancia, cuando es detenido, se pasa de detención preliminar, prisión preventiva y investigación preparatoria sin antejuicio? Por esta omisión, por esta ausencia, es que en aplicación del artículo 4 del Código Procesal Penal, la defensa técnica de Castillo Terrones planteó una cuestión previa por haberse omitido un requisito de procedibilidad exigido por la ley en forma específica. En efecto, el requisito de procedibilidad es precisamente el antejuicio, exigido por la ley en forma expresa, como es el artículo 99 y 100 y 117. 117 que para referir que esta vacancia es válida, tiene que haberse sometido a análisis, a evaluación, a juzgamiento, este artículo 117, que en forma expresa dice que durante el gobierno o mandato de un presidente solo se lo puede acusar por 5 y no por los 25 o los 500 que establece el artículo 99. Y aún en esos 5 casos del artículo 117, tiene que someterse al procedimiento del antejuicio. Sin eso, no puede pasarse a investigación preparatoria, pero en este caso se pasó sin haber cumplido el procedimiento de antejuicio. Además, para que yo acuse por 4 delitos, como está sucediendo en este caso, tengo que ver si esos delitos han sido perpetrados, producidos, realizados, consumados durante el mandato o no de un presidente. Y durante el mandato significa que tengo que saber cuándo empezó el mandato de don Pedro Castillo, y todos lo saben que fue el 28 de julio del año 2021. ¿Y cuándo ha terminado? Para saber durante el mandato, ¿cuándo ha terminado? Para saber cuándo ha terminado, necesariamente tengo que evaluar este momento resolutivo de la vacancia, para saber si yo acepto que es durante su mandato o fuera de su mandato. Y para establecer que es durante su mandato, yo tengo que necesariamente evaluar cómo fue este asunto de la vacancia. Este asunto de la vacancia fue sin moción presentada, sin admisión a trámite, sin debate, sin citación al vacado, sin defensa técnica, sin nada, y solo, inclusive con 101 votos en forma diminuta, en forma antirreglamentaria. Por lo tanto, esa vacancia no puede ser validada por un juez siguiendo los mandatos de su consejero por escrito, César San Martín Castro. Le dice: Juan Carlos, cuidado, en flagrancia no se aplica el antejuicio. Cuidado, por la urgencia de estos hechos no puedes aplicar el antejuicio. Esa urgencia y esa flagrancia no afectan a la defensa técnica porque no haya habido antejuicio, pues no importa. No se defendió ni siquiera ante el delegado de la subcomisión, ni ante la subcomisión de la comisión permanente, ni ante el pleno del Congreso. Eso no nos importa. Lo que nos importa es que aquí haya un presidente, Juan Castillo Terrones, que venga de Tacabamba, que sea rural, que sea rondero y que sea atrevido a llegar a la presidencia de la República. Es decir, no rige la Constitución, rige el criterio de César San Martín Castro y ahora de Juan Carlos Checkley Soria. Con este monólogo, compatriota Elisa Verospi,
yo le agradecería que me haga alguna pregunta, sentido genérico, específico, o si ya llegó el abogado, encantado para dar alguna explicación complementaria. Adelante, sí, compatriota Elisa Veloz Espirosa, sí, residente en Canadá durante sí, más de desde 20 Canadá. años. Le estoy hablando desde Canadá y usted está en Londres, ¿verdad? Un honor para mí. Mire, me entrevistan de Canadá, hace pocos días me entrevistaron desde Frankfurt, en Alemania, y me están llamando que los peruanos están gestionando para mi presentación en el Parlamento Europeo, en fin. Bueno, es que el Parlamento Europeo ya se presentó, ya se pronunció también con respecto a lo que está sucediendo en nuestra patria. Doctor Guillermo Olivera Díaz, la verdad que nosotros, porque somos un grupo, la Junta Directiva de la Comisión de Trabajo y Apoyo a los Consejos de Consulta contra Apoyo, tenemos representantes en diferentes partes del mundo. En ese sentido, nosotros le damos un agradecimiento sumamente especial a su persona, y la verdad que nos ha ilustrado con respecto a todo el procedimiento que se ha seguido y se debería de seguir todavía acerca de la vacancia y una serie de cosas más que todavía están viniendo, porque yo creo que la resolución de la cuestión previa ha salido recién el 30 o 31, si es que mal no recuerdo. Entonces eso está, como decimos en Perú, está calientita, ¿no es cierto? Va a ser apelada. ¿Ha sido apelada? Va a ser apelada. Va a ser apelada. Ya, o sea, va a continuar esto entonces. Pero llega a las mismas manos de César San Martín Castro. Oh, bueno. Al que dice que en flagrancia no es aplicable a cuestión política, tampoco el reglamento del Congreso, sino la norma del juez. Imagínese, imagínese. Bueno, la ley de la selva se llama eso. Sí, mientras esperamos que nuestros compatriotas se unan, vamos a compartir un momentito los quehaceres de este grupo. Lo invito, no se vaya, por favor, doctor, un momentito, por favor. Gracias. Muy bien, encantado. Doctor, al parecer ha habido un poquito de interferencia. Tenemos aquí a una invitada que no sé si la señora Catalina puede prender su micrófono, su cámara, por favor, para poder ponerla en pantalla. Muchas gracias. Sus preguntas al doctor y un saludo especial de parte de preséntese, por favor, compatriota, por favor. ¿Y de dónde está también hablando usted? ¿De dónde está comunicándose con el doctor? Doctor, muy buenas tardes. Estoy tomando un break de mi trabajo y la verdad es que es muy interesante su exposición y sobre todo por el tema que usted está tratando en la actualidad que está sucediendo, la realidad que está sucediendo en nuestro país. Bueno, yo me encuentro en Texas y como le digo, me he dado una pequeña escapada
para poder hacerle una pregunta. Mire, nosotros nos hemos organizado también acercándonos a nuestros congresistas y pidiéndoles apoyo para que se detenga esta criminalidad que está sucediendo en el país. Parece que gracias a Dios algunos de nuestros congresistas han escuchado nuestra voz de protesta y bueno, no sé si usted sabrá, pero ya hay un pedido al presidente Biden para que no se le otorgue a Perú la ayuda que está pidiendo en relación a la seguridad, ¿no? Para que no mande apoyo porque está habiendo mucha criminalidad. Eso ya ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también la OEA lo ha aceptado. Bueno, hasta donde tengo entendido, también van a formar una comisión para que envíen a Perú una comisión, así como lo hicieron en Bolivia. Independientemente de eso, básicamente lo que a mí me gustaría saber es qué más nosotros los peruanos en el exterior podemos hacer para apoyar a nuestro país. Si podríamos organizarnos para hacer una denuncia penal, no sé, de algún tipo. No soy abogada, en realidad, ¿no? Somos muchos peruanos, tanto de Nueva York como de Texas, que estamos interconectados, estamos apoyando, estamos trabajando de manera conjunta. Y no sé si usted nos podría dar un poquito, una luz en relación a qué más podemos hacer, porque sabemos que también han presentado una acción de amparo el abogado del presidente Castillo para que se declare la nulidad de esa vacancia, ¿no? Porque obviamente es ilegítima. Todo el mundo, gracias a su ilustración, también conocemos un poco más en relación a ese tema. Pero si podemos hacer algo más, nos gustaría saber si usted nos puede ilustrar. Nosotros con muchísimo gusto también nos organizamos acá y lo podemos hacer, porque obviamente en Perú ya nos ofrece, no hay garantías de ningún tipo. Han viajado algunas personas, obviamente, para tratar de apoyar a nuestra comunidad. Lo estamos haciendo, lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo, porque definitivamente nosotros no podemos olvidar nuestras raíces. Por mucho que estemos lejos, no podemos olvidar nuestras raíces. Es la tierra que nos vieron nacer y es donde nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros compañeros, nuestros compatriotas están. Esa es básicamente mi pregunta. ¿Qué más podemos hacer? ¿Y qué pasará con esa acción de amparo que han presentado para declarar la nulidad? No sé si nos podría responder eso. Sí, gracias, compatriota, por su pregunta. Si me permite su nombre, por favor. Catalina. Catalina, ¿qué más? Espinosa. Catalina Espinosa. Como usted habrá notado, mi exposición versa sobre el contenido estrictamente jurídico del caso y lo que yo opino jurídicamente sobre dicho asunto. Pero yo no soy su defensor de Pedro Castillo. En alguna oportunidad sí lo fui. Tuvo a bien designarme por escrito. Y también tuvo a bien de ejercer su derecho y de subrogarme. Me subrogó y desde el entonces pues yo ya no tengo nada que ver profesionalmente con él. Solo tengo conocimiento, por información periodística, que hay un sinnúmero de acciones incoadas en su defensa. Usted ha referido un proceso de amparo. Hay más de uno, compatriota. Además del amparo, hay también un buen número del llamado proceso constitucional de habeas corpus. También hay trámites en el Congreso que buscan pues corregir este trámite malhadado, inconstitucional, ilegal, delictivo de la llamada vacancia sin procedimiento alguno. Inclusive hay un escrito en donde se pide la derogatoria de esta norma que declara la vacancia. Así como se ha declarado la vacancia por el Congreso, el mismo Congreso puede derogar esa norma para que sea restituido en el cargo, ¿no? Pero recuerde que aquí hay, si quiere, un cargamontón de todos los miembros de una organización criminal inalámbrica, ¿no?
por lo que yo he referido, esa policía que detiene en forma delictiva, esa fiscal que pide la detención preliminar judicial delictivamente, esa que pasa a investigación preparatoria en forma delictiva, esa que pide prisión preventiva igualmente en forma delictiva, ese juez que ha hecho eco de esta naturaleza delictiva de estas acciones, y esos 5 supremos que lidera César San Martín, que también lo han hecho delictivamente porque han cometido delito de prevaricato en organización criminal, todos ellos al unísono se encuentran contra Pedro Castillo Terrón. Yo acabo de demostrar que ahí no hay flagrancia, por lo tanto no tuvo que haber detención. Y nunca se debió pasar a detención preliminar de los 7 días, menos a prisión preventiva de 18 meses, porque tiene que primero pasar el antejuicio. Y como quiera que no hubo antejuicio y se plantea una cuestión previa, la misma que se ha declarado infundada, es decir, que sigan los 18 meses, que siga la investigación preparatoria y por fin habrá acusación y al final condena, pero como recién se ha notificado esta denegatoria de la cuestión previa, la defensa técnica de Castillo, tengo entendido, va a interponer el recurso de apelación correspondiente. He allí la clave del problema. Así como un proceso de habeas corpus, de amparo, una derogatoria que se plantea en el Congreso, también en la apelación es importantísimo que la defensa técnica cuestione cada uno de los aspectos que yo he narrado del juez. ¿Cómo va a declarar válida una vacancia si es que él no la ha examinado en ninguna forma? Simplemente él cita como que la vacancia es dictada por el Congreso y él lo toma como válida y a renglón seguido sigue lo que está diciendo. No se aplica por flagrancia de la Constitución, no se aplica el reglamento, solo se aplica lo que yo voy a sostener y que me lo ha dictado César San Martín. Y César San Martín, por escrito que les he leído, dice que en flagrancia no se aplica el antejuicio, es decir, no se aplica la Constitución política, no se aplica el reglamento del Congreso, no es pasible de ser defendido el acusado, pero sí es posible de que el juez diga alguna barrabasada, como lo ha hecho, ¿no? Lo ha hecho al ampliarle detención preliminar de 7 días, lo ha hecho al dictarle prisión preventiva de 18 meses, y lo haría si es que lo condena a 500 años de pena, porque primero tiene que haberse realizado el antejuicio que no se ha realizado, así que corresponde a la defensa técnica que haga una buena fundamentación contra cada uno de los aspectos, de esto que ha considerado el juez Shekley Soria. Fíjense, más rápido que el habeas corpus y más rápido que una acción de amparo sería este trámite de apelación de la cuestión previa, porque ha debido el juez supremo dictar la resolución correspondiente sobre la cuestión previa al segundo día de la audiencia pública, que fue el 17 de enero, y el segundo día era el 19. Sin embargo, lo acaba de dictar ayer después de 15 días, cuando debe ser al segundo día. Igualito los términos para César San Martín y su sala son pequeñísimos. Que le exija la defensa técnica mediante la buena argumentación que corresponda, haciéndolo añicos a la resolución del juez Shekley, y le exija que inmediatamente en audiencia pública se ventile este asunto. Audiencia pública que debe ser presencial, que no se amariconen los jueces supremos por la pandemia que ya pasó, que hagan audiencia pública presencial y que se vayan los 5 supremos al calabozo, a la prisión de Barbadillo, para que hagan audiencia pública en presencia del acusado, ahora se llama acusado ya, y por supuesto con la defensa técnica y la defensa del fiscal supremo y del procurador público,
para que allí realmente se ventilen cada uno de estos aspectos que está narrando este señor juez supremo Juan Carlos Checa de Historia. Y yo estoy seguro que si que a César San Martín y a los 4 más se lo pone en vereda, si se le explica que nadie puede ser liberado del antejuicio mediante un oficio del Pleno del Congreso, tienen que los delitos cuales sean, aunque sean miles, aunque sean cienes, cientos o decenas, tienen que ser sometidos primero a antejuicio y después que el Congreso determine qué delitos y cuántos, recién que intervenga la fiscal y el juez supremo. Disculpe, parece que la señora está en su hora de trabajo y la veo un poco inquieta. Señora Catalina, ha sido supongo que le ha respondido el doctor con... Sí, efectivamente. Yo le agradezco al doctor la respuesta. Y efectivamente, nosotros tampoco no estamos apoyando específicamente al presidente Castillo, porque como quiera también lo reconocemos como presidente, sino que nosotros estamos por la justicia, ¿no? Básicamente los derechos humanos. Derechos humanos y justicia. En esa medida es que pues estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que se respete justamente eso. Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios, por el guía. Y bueno, pues a través de la señora Elisa, pues si hay alguna orientación más al respecto, le vamos a agradecer que nos lo haga saber. Efectivamente me he dado un break en mi trabajo y ahorita ya tengo que reconocer una vez más, muchísimas gracias doctor, apreciamos bastante su orientación y sobre todo toda la información que nos está proporcionando, que nos va a servir definitivamente para hacer la lucha. Ya nosotros sabemos que hay un lawfare ahí en Perú, ¿no? Y es muy difícil pelear con todas esas instituciones, pero bueno, veremos qué se puede hacer más. Muchísimas gracias una vez más. Permiso. A usted, compatriota, Catalina Espinosa. Buenas tardes. Gracias, muy amable por participar con nosotros y estamos pendientes. Saludos hasta Houston a todos nuestros compatriotas. Buenas tardes. Doctor, mire, yo quería también hacerle mención de que nosotros tenemos un compatriota en Lima, que él también es abogado. Y bueno, nos está apoyando con lo que, digamos, no al 100%, porque él también tiene que trabajar, por supuesto. Pero me gustaría presentarle, porque nosotros tenemos como organización, tenemos una serie de dificultades y inclusive nosotros no podemos formar nuestro consejo de consulta porque en el reglamento de la ley de Consejo de Consulta, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha puesto una valla porcentual alta para que nosotros vayamos a votar. Pero cuando hemos tenido una reunión, porque nosotros tenemos convenciones internacionales cada año, el ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros nos dijo de que eso no es, digamos, legal, ¿no? Pero en realidad, usted que también maneja la parte constitucional, me gustaría presentarle a nuestro compatriota que está en Lima y de repente en algún momento que usted está allá, posiblemente también puedan encontrarse. Le agradecería, por favor. ¿Sí? Sí, muy bien, compatriota Elisa Verossi. Encantado de relacionarme con el colega al que usted se refiere. Muchas gracias. Le presento Miguel Ángel, te presento al doctor Guillermo Olivera Díaz, especialista penalista. Y bueno, tú que estás en Lima, también quisiera que te presentes ante nuestro invitado especial de hoy día. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Doctor Olivera, un gusto de conocerlo. Me he perdido yo toda ¿cómo se llama? Todo lo que ustedes han estado conversando, porque justo hoy por unas cuestiones de trabajo hemos tenido una audiencia, entonces a veces usted sabe que unos están a veces en la audiencia y los otros colegas van apoyando, pues, ¿no? Con las partes, con algunas cosas, alcances que uno tiene que estar, digamos, en el proceso de la audiencia. Así es que, bueno, me he perdido, seguramente lo debe haber explicado respecto del caso del presidente Castillo, de la resolución que ha salido.
Lo único que, bueno, en general, a mí me quedaría, no sé si seguramente le preguntaron, ya salió la resolución, ¿qué procede ahora? ¿Qué va a pasar de acá a futuro después de la resolución? Más que nada para aquellas personas, aquellos compatriotas que nos escuchan, pues, ¿no? Sí, ya lo explicó, sí, pero pues, sí, de repente, sí, a colega, ver, ¿qué te dice? Sí, colega, pero puedo ampliar lo siguiente. Para que haya una cuestión previa, significa que hay un procesamiento, un procesado, y en este caso con prisión preventiva. Pero ese procesamiento siempre obedece a un delito, o a dos, o a tres, o a un número de delitos que la fiscal considere. Y que siempre está en relación a todos los protagonistas de este problema penal. Por ejemplo, la policía cuando detiene, dice en delito flagrante sin que mencione cuál delito es. Ojo, dice en delito flagrante, pero sí que mencione cuál es. Cuando le piden detención preliminar judicial, la Fiscalía de la Nación, se refieren al delito de rebelión o alternativamente delito de conspiración. Pero cuando se pasa a investigación preparatoria, fíjese que ya es un momento siguiente a la investigación preliminar, se le aumentan dos delitos más. Me refiero al delito de rebelión, al de conspiración, al delito de abuso de autoridad y a un delito contra la tranquilidad pública o contra la paz pública. 4. Entonces habría que preguntarle al colchado policía que detiene por cuál delito lo detuvo en flagrancia. Por el de rebelión, por el de conspiración, por el de abuso de autoridad o por el delito contra la tranquilidad pública. Le aseguro que el colchado que ha detenido no sabría ni por cuál. ¿Qué diferencia es, colega, cuando usted siendo policía y yo siendo el agresor de algún agraviado? Usted me encuentra disparándole en la sien, me ve que yo soy el autor del disparo, ve que la víctima se desmorona, se cae y ya se ha muerto. Usted como policía me puede detener porque ha constatado mi flagrancia. Me ha sorprendido a mí en el momento de flagrancia. Una pregunta. Luego, por favor, luego, o me ha descubierto en la realización misma del disparo y de la muerte. Pero cuando se trata de 4, ojo, de 4, por los que hay investigación preparatoria y por los que hay prisión preventiva y por los mismos que se ha planteado la cuestión previa, lo que usted me dice, ¿qué procede ahora? Habiéndose resuelto e infundada la cuestión previa, lo que procede es que el colega de la defensa se refiera en forma minuciosa a estos 4 ilícitos penales, a estos 4 delitos que hubieron 1 delito flagrante en el momento de la detención, que hubieron 2 en el momento de la detención preliminar y que hubieron 4 en el momento de la prisión preventiva. Claro. A pesar que no habiendo habido antejuicio, es el Congreso el único que debe determinar qué delito, qué número de delitos y qué clase de delitos comunes o delitos de función, y de esa calificación jurídica lo dice la Constitución en el artículo 100, ni los fiscales ni los jueces pueden exceder, ojo, no pueden más de los términos de la acusación congresal, ni pueden reducir los términos de la acusación. Aquí, como no hubo antejuicio, ¿quién ha determinado el delito, los delitos, los 2 o los 4? De eso tiene que basarse la apelación para demostrar que realmente esta detención preliminar, esta prisión preventiva, totalmente inconstitucionales, ilegales, irregulares, antidisciplinarias, delictivas, y esto es que debe ser revocado por la sala, revocado. La cuestión previa debe ser declarada fundada y la consecuencia jurídica de una declaratoria como fundada de una cuestión previa es que se anule el proceso que está llevando a cabo y se ordene la inmediata libertad del procesado inicuamente preso. Ahora, y que el concepto sigue siendo presidente porque no puede ser vacado por una resolución aprobada en un pleno del Congreso sin ningún trámite de vacancia. Colega, para tramitar un trámite de vacancia tiene que haber una moción. En esa moción
tiene que hacerse un relato minucioso, preciso de los hechos. Sí. Y tiene Ahora, que demostrarse que documentos demuestran estos hechos. Eso no ha habido. No ha habido. Una pregunta. Usted sabe que en la parte procesal tiene etapas, ¿no? Tiene etapas y todo eso. Y es efectivamente, el artículo 7 del Código Procesal dice que uno de los medios de defensa tenemos la cuestión previa, la cuestión prejudicial, las excepciones. Ahora, respecto de este caso, los abogados defensores plantearon bien la cuestión previa. No, fíjese, yo no le puedo contestar por los abogados, ¿no? Yo no soy abogado ni estoy cerca de ellos. De acuerdo a la resolución. No, la resolución es que usted llegó tarde. Justamente el juez dice que no tienen sustento los argumentos expuestos por la defensa. Solo dice eso. Ni menciona cuáles son. Nada. No tienen sustento los argumentos de la defensa. Con esa frasecita de una línea desecha a todos los argumentos que haya tenido. Pero si quiere una pequeña explicación media, si quiere, epidérmica, media tangencial, yo escuché a Eduardo Pachas sustentar esta cuestión previa y solo se refirió al antejuicio y a la parte final del artículo 100, pero jamás se refirió a esta vacancia sin procedimiento. Y ahora el juez está diciendo que esa vacancia sin procedimiento está sujeta a derecho, está arreglada a ley, la está validando. Es el momento para que en esta apelación tenga la oportunidad de observar, contradecir todo lo que este juez está validando. No solo está validando el trámite de la vacancia sin procedimiento, sino está diciendo que porque hay flagrancia y hay urgencia, el pronunciamiento parlamentario era necesario, es decir, levantarle la prerrogativa de antejuicio en una sesión del Pleno sin procedimientos de antejuicio no ha estado quizá, no se puede levantar en una sesión del Pleno ni con la votación unánime de una exigencia constitucional como es el trámite del antejuicio, ni para el presidente de la República, ni para congresistas, ni para jueces supremos, ni para fiscales supremos, ni para el Contralor, ni para el Defensor del Pueblo, ni para los jueces o magistrados del Tribunal Constitucional, para nadie, porque esta es una previsión constitucional. La Constitución prevé que a los funcionarios que delinquen tiene que primero el Congreso autorizar el procesamiento y autorizar la detención. El Congreso. Aquí no ha habido ningún Congreso que autorizó mediante un procedimiento válido. No se autoriza en una sesión de domingo, aunque voten por unanimidad, ¿no? Ni se autoriza mediante oficio. Por favor, fue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, que el domingo 11 de diciembre ofició al presidente pidiendo que le levanten el antejuicio a Pedro Castillo. Votaron 67 y le levantaron. ¿Así se levanta un antejuicio? No, usted no puede decir el antejuicio no rige porque a mí se me ocurre, porque yo le pido como fiscal y porque el Pleno del Congreso por unanimidad me lo concede. Peor, ahora lo que he leído, no puede decirse que por el estado de flagrancia y su urgencia no es aplicable el antejuicio. Peor que se diga que por la flagrancia y su urgencia no ha quedado menoscabado el derecho de defensa. Si no ha habido antejuicio, no ha sido citado el vacado, no ha sido citado el acusado, no ha sido citado su defensor ni defensores, entonces no se ha defendido de principio a fin. No se puede decir que los que están en el momento de flagrancia no tienen derecho de defensa. Cualquiera tiene derecho a defensa, dígame. Doctor, una preguntita que a mí, bueno, yo en realidad de derecho no sé mucho, pero como una ciudadana así común y corriente, yo digo, en el momento en que se le ha detenido al señor Pedro Castillo, él todavía seguía siendo presidente. Entonces la policía tenía facultades para hacerlo, eso es legal. Sí. Ya. Recuerde lo que le he narrado en antes. La resolución de vacancia la publica El Peruano el día 7 de diciembre a las 3:57 de la tarde. Ojo. Mientras no se haya publicado una resolución de vacancia en El Peruano, no sabía usted que existía.
solo la sabe porque está publicada al peruano, ese es el principio de la publicidad de una norma. Pero las normas no rigen desde el momento que se sale su publicación. No, las normas rigen a partir del día siguiente, lo dice la Constitución Política. Por lo tanto, si es que ha sido bajado válidamente, él todavía era presidente hasta el 8 de diciembre. Pero ya Dina Boluarte juramentó el día anterior a las 3:57 de la tarde. Por eso es usurpadora, porque ha asumido un mandato en violación de normas constitucionales y legales. No pueden haber dos presidentes, uno a las 3:53 de la tarde, un segundo, y otro hasta el día siguiente del 8, porque la vacaron válidamente. Peor aquí, compatriota, yo no la puedo sentenciar a usted para que me pague $1 millón, uno, que no me debe, y dos, que no la he demandado. Yo nunca la he demandado porque usted no me debe. Es más, no la he conocido. Pero ¿cómo yo, juez San Martín, puedo dictar una sentencia? La señora Elisa Berospi pague a Guillermo de Díaz la suma de $1 millón. ¿Una sentencia sola? Lo mismo. No pueden sentenciarlo como vacado a un presidente que no ha tenido demanda de vacancia. Esa demanda de vacancia se llama moción. Colega que me mira y me escucha con atención, la vacancia se inicia con un procedimiento escrito. La moción de vacancia es una hoja fundamentada de razones. La vacancia que estaba en trámite, que ya perdió razón de ser, tiene 104 páginas de texto, que es la relación de hechos que se imputan al que se va a vacar y las pruebas donde se encuentran los documentos que acrediten esos hechos. Acá, ¿ha habido texto de vacancia? No. ¿Ha habido moción? No. ¿Ha habido algo escrito? No. ¿Ha habido 26 firmas? No. No existe. Entonces, ¿cómo puede haber una declaratoria de vacancia como momento final? Del mismo modo, ¿ha habido antejuicio con denuncia constitucional, trámite de delegado, de su comisión, de comisión permanente y de pleno? No. Solo hay un acuerdo del pleno de un domingo en donde dicen se le levanta el antejuicio al presidente. No, el Congreso no tiene facultad de levantar a una sesión del pleno. Para levantar el antejuicio tiene que haberse cumplido todo el trámite que dura muchos meses. Denuncia, doctor, dígame. Sí, disculpe, es que hay claro, compatriotas que están esperando y quería preguntarle al doctor Miguel Ángel si es que tiene alguna otra pregunta, porque estamos... No. Sí, no. Ok, muchas gracias, No, Miguel, por favor, al contrario, muchas gracias al doctor. Un abrazo, estamos en contacto, gracias. Ya, este es el último compatriota, porque yo sé que debe estar cansado también. Víctor, acá dice, necesitamos que conectes tu micrófono y tu cámara, por favor. No puedo habilitarte. No puedo habilitarte porque no está tu cámara. Dice, necesita conectar su micrófono y cámara antes de que puedas agregarlo a la transmisión. Por lo menos tu micrófono, por favor, compatriota. Hola. O de lo contrario, salga y vuelva a entrar, pero con su micrófono, porque hace un momento también salía de que faltaba prender su cámara y su micrófono. Compatriota Elisa, yo le ruego ya que demos por terminado este asunto, porque si hay problemas técnicos ya no podemos prolongar la agonía, ni mía, ni la tuya, ni del compatriota que no puede conectarse. Es un compatriota que lo conoce y quiere saludarlo, dice. Sí, pues, pero no ha podido aprender la lección técnica para comunicarse. Bueno. Está tan neófito como yo, está tan empírico como yo, imagínese. Ya, mire, el que no puede conectarse,
y no puedo también escuchar su... No puedo escuchar, no se escucha su... no sé, algo pasa con su cámara. Es sí, el ya doctor... No sea culpa suya, no sea culpa suya, ya por favor demos por terminado, compatriota No, Elisa. sí, justamente le iba a decir, reciba saludos del doctor Víctor Bautista, residente en Sao Paulo, Brasil. Sí. Me hace presente, como no puede entrar, entonces me hace presente sí. que le diga, ¿no?, de sus saludos y que el aprecio sí, bueno, que tiene hacia usted. Claro. Bueno, le comento, Víctor Bautista Rubio es un colega nuestro, estuvo en Lima, tuve bien de tenerlo en la casa, estuvo con su hermano, qué bien, nos hemos conocido y hemos quedado encontrarnos alguna vez en el Brasil, qué bien. Y respecto a la última intervención, acaba de invitar a su plataforma Ecos Latinos, que se edita en Sao Paulo, Brasil, a dos colegas nuestros, que uno de ellos tuvo a mal decir que el juez Checkley no ha motivado nada su resolución, que no ha presentado ningún argumento para rechazar la cuestión previa. Colega que lo escuché, eso no es cierto, porque el juez Juan Carlos Checkley Soria sí está fundamentando cuando dice que la vacancia ha sido arreglada a derecho, que el antejuicio no es necesario llevarlo a cabo, porque en los casos de flagrancia y de urgencia delictiva, de urgencia, y por los apremios que existía por un delito, si quiere, veloz o sorpresivo, no se tenía que investigar nada porque el asunto era tan evidente, entonces no había necesidad de que se aplique el reglamento del Congreso. Entonces gravísimo el tema, porque fíjense, si para este juez dice que no se aplica la Constitución, no se aplica el reglamento del Congreso, entonces debió citar alguna norma en donde se sustente él para, si quiere, declarar y fundar la cuestión previa. Él no cita ninguna norma. Por eso es que yo he dicho, es un juez que rechaza la cuestión previa sin nada de basamento jurídico. Y por lo que no podemos decir que él no fundamenta nada, sí, fundamenta barrabasada y media. Eso sí, lo fundamenta del peor modo. Hasta se vuelve cantinflesco y servil cuando dice César San Martín Castro me ha dicho por escrito que en la flagrancia no hay antejuicio y me ha dicho que en la flagrancia, por la urgencia, no hay derecho de defensa. Gravísimo que un juez diga eso respecto a superiores porque tiene miedo a contradecirlos. O quizá ha formado parte del reparto que beneficia a los que forman parte de la organización criminal, ¿no? No lo sé. Ya sabe a qué me refiero, ¿no? Sí, doctor... Muy bien, entonces demos por terminada, por favor. Olivera, sí, le agradezco sobremanera su presencia en nuestro programa. Sé que este video va a ser viralizado porque ha sido compartido en porque somos diferentes comunidades de peruanos en el exterior, ¿no? Como acaba de ver, ha entrado la señora de Houston, en España, en Brasil, en todos lados va a ser escuchado porque este es un canal exclusivo para los peruanos en el exterior. Le agradezco mucho su atención y espero que algún día también pueda reunirse cuando llegue a Lima con nuestro representante allí y bueno, podrá conversar con respecto también a nuestra problemática. De repente puede usted guiarnos, también puede ser nuestra guía, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Y alguna vez espero encontrarla pues en Canadá. Por supuesto, cuando guste, acá estamos, pero de verdad le digo que somos varios que quisiéramos, digamos, gozar de su presencia aquí también en el Canadá, en Toronto, Montreal, Vancouver y todo Canadá, ¿no? Estamos conectados. A condición que no haya mucho frío, ¿ah? No, ahorita está haciendo frío. Mañana va a haber tormenta de nieve y vamos a estar menos de 20, 25 grados más o menos. Mañana. Pero después ya se arregla el clima. Estamos a 11, 10 grados bajo cero. Ya estamos un poquito más calientitos. Muy bien, así será entonces. Ya te despido, compatriota.
Muchas gracias, que Dios me lo bendiga y estamos en comunicación en cualquier momento. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, y le ruego que me envíe el link de esta intervención mía. Sí, sí, le voy a enviar. Muchísimas gracias. Bendiciones. No, compatriotas, hemos tenido la grata exposición de nuestro compatriota que en este momento está en Londres, el doctor Guillermo Olivera Díaz, y bueno, ya necesitamos estar informados nosotros también de lo que sucede en nuestra patria. Ese es uno de los motivos por los cuales pues le hemos invitado, ¿no? De contraapoyo, hemos invitado al doctor Guillermo Olivera Díaz, y de esa misma forma vamos a ir invitando a otras personalidades con bastante capacidad, bastante conocimiento, para que nos puedan también ilustrar a nosotros y en algún momento de repente hacer un enlace para que nos puedan apoyar en cuanto a la temática de los peruanos en el exterior, ¿no? La problemática que tenemos. Bueno, ya le dije por lo menos una. A ver, de repente ya cuando esté en Lima, pues se entrevistará con el doctor Miguel Ángel Villegas, y en todo caso de repente estamos uno de nosotros, también podemos explicarle, ¿no? De lo que sucede no solamente con la elección de los consejos de consulta, sino como han visto, son varios los problemas que nosotros tenemos, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros también necesitamos contactarnos con los especialistas, con las personas que saben mucho más de derecho, de la constitución política y todo lo correspondiente a las leyes, porque esa es la única defensa que vamos a tener, porque tenemos que sujetarnos a ley en cuanto a lo que nos digan, pues, tanto relaciones exteriores, el decreto, perdón, la ley de los consejos de consulta, porque a nuestro entender, el reglamento de los consejos de consulta, específicamente, muchos otros también, no muchos otros artículos, pero específicamente el artículo 14 del reglamento de la ley 29495 colisiona con el espíritu de la ley, porque la ley de los consejos de consulta ha sido creado justamente para la formación de los consejos de consulta, quienes pues trabajamos de la mano con las comunidades peruanas en los lugares en los cuales nosotros residimos. Bueno, vamos a seguir conociendo a más personalidades y les invitamos pues a que, bueno, cada vez nos sumemos, suscríbanse al canal o por lo menos también pónganle like, la manito arriba, ¿no? Y lo que nos importaría que se suscriban, porque de esa forma, digamos, una vez que estén suscritos, cuando haya algún programa, así sea de repente en algún momento, entonces, van a tener la oportunidad de saber que en ese momento se está transmitiendo en vivo en este canal, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Yo también me despido, agradeciendo, ¿no?, la presencia de muchos de ustedes, y vamos a dar por finalizado esta transmisión, no sin antes pues dar un agradecimiento también a los que se han conectado, y esperemos de verdad que cada día seamos más y tratemos de ver la problemática de los peruanos en el exterior también. Si bien es cierto, en este momento nuestra patria se encuentra en una situación muy difícil, los peruanos en el exterior, tengo conocimiento que en todas partes del mundo se están pronunciando, están haciendo marchas, plantones, pronunciamientos, una serie de cosas. Los peruanos en el exterior no estamos ajenos a lo que está pasando en el Perú. Todo lo contrario, estamos muy involucrados en todo lo que está pasando en nuestra patria. Así es que si es que hay compatriotas digamos, que están en Perú, no se sientan solos, porque nosotros estamos realizando inclusive las gestiones para que la Unión Europea se pronuncie, para que la ONU se pronuncie, para que la CID
H se pronuncia, etcétera, y ahorita hay una veintena o de repente más de parlamentarios o congresistas de los Estados Unidos que le están solicitando al presidente Biden para que no deje de mandar al Perú la cantidad de dinero que manda pues para qué sé yo, para otras cosas. Yo creo que lo están destinando justamente para comprar armas, para comprar las bombas lacrimógenas, y eso no puede ser. Todo eso se está haciendo, compatriota. No estamos nosotros estáticos viendo lo que sucede en nuestra patria. Estamos poniendo un granito de arena todos los peruanos alrededor del mundo. ¿Ok? Eso quiero dejarles claro y agradecerles su participación. Después han habido también personas que han estado mirando tanto por YouTube, tanto por Facebook, y en ese sentido pues no me queda más que darle las gracias, y sigamos sumando, porque de eso se trata. Cada vez seamos más, ¿sí? Muchas gracias y que tengan un excelente día o buenas noches también. Bueno.